Tiempo de tertulia, tiempo para hablar con Juan Avellán, director del Máster en Mercados y Gestión de Activos del IEB. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. También con Miguel Córdoba, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Miguel, buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Gracias a los dos por acompañarnos. Venimos contando desde primera hora una primera valoración que la banca privada en Reino Unido y también en Europa está haciendo sobre el TSB, superior a lo que se esperaba, 1.000 millones de libras, que sí serían, parece, un buen empuje para el Banco Sabadell, una buena operación en este momento de movimiento de bailes, en una semana en la que veremos CaixaBank y Bankia parece quedarse el si quiero, en el que vimos que no la semana pasada a BBVA y Sabadell, y esa operación, que además tendría un impacto neutro en el capital, se vería con buenos ojos por el mercado. ¿Cómo veis esa posibilidad, esa primera valoración que ya están teniendo en el portfolio entidades para la compra del TSB? Bueno, si quieres empiezo yo, como quieras. Sí. A ver, TSB desde luego para Sabadell es un lastre en lo que es su venta. Es problemática, es una situación problemática y es uno de los escollos que ha tenido principalmente. ¿Por qué? Pues porque no es un banco relevante en Inglaterra y en ningún caso ha sido lo que se esperaba cuando se adquirió. Ha tenido unos problemas enormes en tecnología, como todos sabemos, y realmente si ahora mismo se deshace de este banco, pues será será una posición realmente positiva para Sabadell en la siguiente fusión que pueda hacer. Si es que se hace la fusión, si se retoma otra vez BBV o lo que pudieran hacer. Sí, bueno, la verdad es que efectivamente el TSB yo creo que fue algo que probablemente no tenía que haber hecho Banco de Sabadell. Para los que nos estén viendo y no conozcan un poquillo la historia, el conjunto de las cajas de ahorro británicas. El sistema inglés es diferente del español. El sistema inglés tiene también otros actores, por ejemplo las Building Societies, que se dedican básicamente a dar préstamos, hipotecas y demás. El Banco Santander, por ejemplo, sí lo hizo bien porque entró con Avination y luego compró otra de ellas. Y lógicamente, bueno, pues ese negocio al final fue rentable. Sin embargo, en el caso de Banco Sabadell, sinceramente no sé por qué compró TSB, porque ellos tampoco tienen mucho músculo ni financiero ni de equipos como para entrar allí, y lleva bastantes años allí medio naufragando. Quedan unas 400 y pico oficinas de TSB y los expertos dicen que tenía que reducir probablemente un 40% hasta las 200 y pico, y realmente yo creo que es algo raro en Sabadell ese tema. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo en que es una buena opción el que desaparezca ese activo del balance de Sabadell. También es cierto que entonces se quedará prácticamente solo con el negocio en España, ¿no? Y bueno, pues de nuevo la concentración, los tiempos de riesgo e incertidumbre que vivimos siempre suele ser peligrosa. También se baraja la firma de una alianza estratégica con intercambio de capital con alguna entidad de la zona euro, con alguna entidad europea. Bueno, yo creo que ahora mismo lo que son las fusiones o integraciones, que probablemente a lo mejor se está haciendo, pero tienen un problema, y es que no alcanzan sinergias. Es decir, las fusiones en España son fusiones defensivas. Hay fusiones expansivas y fusiones defensivas. Las expansivas son como pues la que hizo en TSB, es decir, los bancos españoles tienen un ratio de eficiencia del entorno al 50%, mientras que en otros países están en situación mucho peor, donde llega incluso una Alemania donde están en un 98%, es decir, son mucho más eficientes por la tecnología y por la digitalización, y entonces cuando se expandían o intentaban expandirse, como fue Nacional di Lavoro que intentó el BBV en su día, o el Banco de Santander, o lo que hizo el Banco de Santander con AVI, que estabas mencionando ahora, es llegas con más tecnología, con mejor tecnología, con unos buenos sistemas, tomas un banco como pueda ser un banco hipotecario, que es el mismo caso de AVI Nacional, le aplicas esa informática, le aplicas esos sistemas y empieza a ganar dinero. Y bueno, pues eso sería lo que debería de ser. Eso es una fusión expansiva. Pero ahora mismo lo que buscan son fusiones que son defensivas, es decir, donde obtengas sinergias. Y yo creo que en una fusión, por mucho que se empeñe de Guindos en hacer fusiones transfronterizas, los bancos que están con problemas de capital, con problemas de rentabilidad,
pues no sé yo hasta qué punto un banco, a no ser que sea norteamericano, pues tenga muchos intereses en el Banco de Sabadell. Sí, estoy completamente de acuerdo con Juan. Realmente las uniones transfronterizas no están maduras y a lo mejor no lo están nunca. Hay que tener en cuenta una cosa. Por mucho que en España la banca haya asumido multitud de temas, como gestora, como incluso seguros, etcétera, la banca es el crédito. Entonces, al final, si tienes crédito, luego, como decía en su día Sánchez y ahí, lo que tienes que hacer es buscar cómo financiarlo. Pero el resto de las otras actividades no son banca puramente. Entonces, claro, el crédito necesita conocimiento del país, conocimiento de los clientes, y no es tan fácil si tú vas a otro país, primero entender cómo funcionan allí los mercados y en segundo lugar, y es mucho más complicado, efectivamente, conocer a los clientes. Eso actúa de muro, realmente es muy difícil. Dices un intercambio de capital, es una operación meramente de cambio de cromos. Bueno, puede ser a nivel de intentar un núcleo duro en el accionariado, pero eso es para blindarse los presidentes de los bancos. Eso es lo de siempre, lo que hacen con las delegaciones de voto en blanco, cuando ofrecen un regalito en las oficinas para que esas delegaciones les vayan a los presidentes, que se presentan siempre en las juntas con todos los votos para aprobar y lo que ellos quieran y ya está. Pero eso es un tema diferente, ¿no? Yo creo que Sabadell ahora mismo pues no es muy grande, pero es mayor, tiene más un problema de gestión que otra cosa, porque el Bankinter no es muy grande y es muy eficiente. Yo creo que es un problema más de eficiencia. Decía Calviño que no sabía si era una buena o mala noticia la ruptura entre BBVA y Sabadell. ¿Pensáis que ha sido positivo para ambas entidades la ruptura o que alguna de las dos necesitaba más ese acercamiento? Yo creo que no ha sido positiva para ninguno de los dos. Es decir, para BBV, que había hecho caja en Estados Unidos, era una opción, realmente era una buena opción, donde iban a encontrar sinergias, y para Sabadell también era una buena opción. Lo que ocurre es que si te compra un banco y lo que pretendes es hacer una fusión entre iguales, cuando en absoluto tiene nada que ver un banco con el otro, y bueno, pues y si intentas tener dos presidencias y hacer como si tuvieras dos bancos, que eso es una de las partes que les ha pasado. Han dicho que realmente ha sido un tema de precios, pero en el momento en que BBVA se anunció que se le iba a dar una vicepresidencia y además con no demasiado poder ejecutivo, pues entonces es a partir de ahí cuando se han roto las negociaciones. ¿Qué ha sido un tema de precio? Bueno, eso es lo que evidentemente se debe decir, pero desde luego me parece que el planteamiento ha sido una pérdida para el mercado, porque creo que era una de las fusiones pues óptimas que podían haber tenido los dos. Uno por exceso de capital, que tenía exceso de capital. Ahora se dice que BBV pues a lo mejor utiliza este capital para comprar el 50% del banco que tiene en Turquía. Es una opción más, pero desde luego creo que si no se llega, porque no sabemos si se están volviendo a sentar, si no se llega a un acuerdo, pues desde luego no es una buena noticia. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, el que se intente una fusión y no funcione no beneficia a ninguno de los dos actores. Yo estoy también de acuerdo con Juan en el sentido de que esto tiene toda la pinta de haber sido más un tema de personas que un tema de dinero, porque dice 1 por 8, 1 por 9, pues tampoco hay tanta diferencia, lo dejas en 1 por 8,5 y ya está, si realmente hay voluntad de fusionarse. Entonces, está claro que Oliu, pues evidentemente querría tener una cierta responsabilidad y tal, pero hay que tener en cuenta, lógicamente, que el Banco Sabadell es mucho más pequeño que el BBVA. Esto no es una fusión, es una absorción. Y de Jaume Guardiola, que es el consejo delegado, que antes era del BBVA, pues no se había dicho nada. Lógicamente, normalmente en una fusión, y más en el mundo bancario, siempre se intenta buscar una solución para las personas que están en primera línea, ¿no? Es decir, lo que hizo en su día Francisco González, sacrificar a Gómez Roldán, a los consejeros delegados, simplemente para fusionarse y coger el poder, pues no es habitual. Lo habitual siempre es el que los primeros niveles realmente bueno, pues se coloquen adecuadamente en la nueva estructura. Y lo último que quería decir de este tema es que yo creo que
más que tan mal esté el Sabadell, simplemente es que sea pequeño, pero BBVA ha cometido muchos errores de gestión en los últimos años. Se habla, es que ya hemos conseguido capital con la venta del Banco Americano. Mire usted, estamos hablando de un banco, el BBVA Compax, que era de Alabama, que se compró a PER 23, que fue una salvajada y que no ha dado más que pérdidas durante muchos años. Durante también muchos años BBVA daba juntos los resultados de México y de Estados Unidos para que a la prensa no llegaran los resultados de su filial americana. Hace pocos meses cogió y tuvo que dotar casi 2.000 millones de provisiones para intentar sanear ese banco. Es decir, el banco sale de Estados Unidos tocado y realmente tiene unos problemas de concentración de ingresos tremendo. Un 42% de sus resultados vienen de México. Como México falle, BBVA, no sé qué va a ser de él. Y de verdad que lo de Turquía, pues es algo que se lo den muy barato, pero vamos, y no está en otros sitios. Realmente yo creo que BBVA tiene graves problemas en estos momentos. Cambiando un poco de tercio, uno de los temas de los que se ha estado debatiendo mucho esta pasada semana ha sido ese cambio de fiscalidad en las comunidades autónomas. Quería preguntarles si armonización fiscal sí o no, si realmente es tan necesaria, si sí con matices, si no con matices. No sé cuál es la opinión de los dos. Si les parece, empezamos por Miguel Córdoba, porque siempre está respondiendo en segundo lugar, entonces para cambiar un poco el orden de las respuestas, de las intervenciones. Nada, no hay ningún problema, encantado. Oye, vamos a ver, mira, yo lo que pasa es que si tenemos un Estado con un proceso constituyente que se hizo hace más de 40 años y que, bueno, pues al final se programó una transferencia de facultades, de competencias a las comunidades autónomas, lo que no tiene mucho sentido es que se quiera romper la baraja en un momento determinado porque a un gobierno en concreto le parezca que hay que cambiar las cosas, ¿no? Es decir, vamos a ver, si se han transferido una serie de impuestos a las comunidades autónomas, pues la comunidad autónoma podrá decir o hacer lo que considere oportuno, porque si no, ¿por qué se han transferido? Entonces, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez está jugando con fuego y está en el filo de la navaja. Las exigencias de sus socios independentistas están empezando a pasarse de la raya. Yo comprendo que Pedro Sánchez quiere el poder a toda costa y que si no, no conseguiría sacar sus presupuestos y no conseguiría mantenerse en el poder. Pero hay algunos aspectos que, en mi opinión, no se deberían tocar. Por tanto, yo creo que una armonización fiscal es buena, es mala. Bueno, primero tenemos que conseguirla en Europa, que no se consigue ni a tiros. Y segundo, que pongamos unos límites menores y mayores, yo podría verlo bien, pero tiene que ser por consenso, no por decreto ley. Entonces, de momento y con el procedimiento que están haciendo, mi opinión es negativa. Efectivamente, es algo totalmente negativo. Y como bien has dicho, Miguel, no hay ni siquiera una armonización fiscal en Europa, donde hay diferentes fiscalidades y donde hay diferentes fiscalidades en España, País Vasco, Navarra, etcétera. Vemos cómo Navarra está sufriendo políticas también semejantes de intento de subidas fiscales. Ahora mismo, por ejemplo, para grandes empresas, ahora mismo hay pues una diferencia donde Navarra pues ha subido de una forma importante. Parece que se está buscando una deslocalización y el traspaso de empresas hacia el País Vasco. Pero en cualquier caso, lo que está detrás de todo esto es que hay países, igual que hay comunidades autónomas, donde lo que intentan hacer es están intentando aprovechar la fiscalidad y están intentando aprovechar las ventajas fiscales. Vimos cómo Portugal intentó obtener en todo momento las pensiones y que muchos altos ejecutivos y mucha gente se trasladara a Portugal por unas ventajas fiscales. Vemos el caso de Irlanda. El caso de Irlanda pues es un caso realmente importante. Tiene una fiscalidad del 12,5% y no hay que tributar por el reparto de dividendos. Con lo cual, el número de empresas que hay en Irlanda es realmente significativo. A lo mejor lo que tenemos que plantearnos es un cambio fiscal para mejorar, atraer empresas, atraer turistas, atraer
jubilados de Europa, y a lo mejor lo que deberíamos hacer es decir, vamos a aprovechar esas ventajas y vamos a hacer lo mismo que debería hacer a lo mejor Cataluña o lo mismo que deberían hacer otras comunidades para atraer. Pero vamos, al fin y al cabo estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel, es que esto es un movimiento político mucho más que un movimiento económico. No tiene detrás un trasfondo económico en absoluto, y al fin y al cabo, bueno, pues cuando se toca la economía desde una perspectiva política, pues las consecuencias siempre son nefastas y muy negativas. Hablando un poco de la economía y de estos meses que vienen, de esta campaña navideña, los ERTE en la hostelería se han disparado este mes, más de 100.000 casos, continúan los cierres, pero es que además he estado viendo un tema interesante, ¿no?, y cuanto menos dramático, y es el cepo de los ERTE en esta campaña navideña, y es que se da la paradoja de que protege muchos empleos, pero bloquea a su vez que esas empresas puedan llevar a cabo nuevas contrataciones que a lo mejor necesitan pues para la campaña navideña. Es posible que no necesiten pues un determinado tipo de empleado en ese momento dado, pero sí otro. No sé, estoy pensando en esto de envolver regalos o cosas así, ¿no?, que siempre se contrata a gente. ¿Qué les parece esto? Porque, claro, se están dejando de generar empleos también. Vamos a ver, realmente el problema que tenemos con el tema de los ERTE es, primero, que es atípico, que sobre todo estas duraciones tan largas, segundo, que cuesta muchísimo dinero, tercero, que está afectando sobre todo a unos sectores muy concretos. Estoy de acuerdo con que los perfiles pueden ser diferentes, pero también puedo entender al gobierno que con la cantidad de dinero que se está gastando intente protegerse, intente evitar que bueno, pues que se le siga pagando estatalmente a los empleados caros y luego contratar empleados baratos para, en el fondo, sacar más beneficio. Yo lo que diría a los empresarios es que, vamos a ver, estas labores que duran 15 días, máximo un mes, y que tú dices de envolver regalos, ese tipo de cosas, oye, existe algo que se llama el outsourcing. Realmente tú contratas a una pequeña compañía para que te haga este tipo de trabajo, o una ETT. Esos ETTs te hacen ese trabajo y al final pues no estás entrando en conflicto con tu política laboral en particular. Es decir, seguro que hay otras opciones. Otro tema es negociar con la administración, pero bueno, eso yo estoy seguro que la burocracia lo impediría. Al fin y al cabo, vamos a ser realistas. Estamos hablando de 15 días básicos, 20, ahora en la campaña navideña. Me imagino que todo el mundo debería ser flexible, tanto la administración como las empresas, pero repito, yo creo que hay soluciones si en un momento determinado tienes este tipo de problema. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No tiene ningún sentido tener empleados en ERTE y contratar empleados nuevos. Es decir, la administración se tiene que defender en ese sentido y me parece pues bastante razonable. O sea. Pues muchísimas gracias, Juan Avellán, director del Máster en Mercados y Gestión de Activos del IEB, y Miguel Córdoba, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Negocios Televisión. Buen día, buen negocio a los dos. Muchas gracias. Mucho gusto de estar con vosotros. Hasta luego.